Muy buenas tardes, vamos a presentar nuestro estudio de caso en el marco de la materia electiva de Educación, Cuerpo y Salud, proyecto Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi compañero Manuel José Marín González y mi persona Tatiana Saldaña Montoya. Nuestro estudio de caso es un análisis, una indagación, una comparación entre las diversas posturas que podríamos llegar a encontrar entre los dos proyectos curriculares a los que pertenecemos. Mi compañero a la licenciatura en Biología y yo a la licenciatura en Educación Artística. Análisis que hicimos interdisciplinar, nos basamos principalmente como en una pregunta problema que daría cuenta de si existe o no existe algún análisis significativo en torno a la comparación de la postura y cómo esta nos puede reflejar su estado de salud en los estudiantes. La postura como tal nosotros utilizamos de un autor de apellido Kendall, el cual nos dice que la postura es la composición de posiciones de todas las articulaciones del cuerpo en cualquier momento. Es decir, una postura va ligada inicialmente en la organización anatómica que presenta el cuerpo. Aquí, como nos podemos ir guiando, ir viendo en los autores que vimos a través de clase, podemos citar a Le Breton, el cual nos está diciendo que el cuerpo es una construcción social y cultural y que la realidad última no está dada. Esta realidad va guiada a partir, de las experiencias y el comportamiento y como el ente normalizador que presenta, la institución o el grupo de investigación. Como podemos, encontrar en diferentes autores a través, de lo que trabajamos, catalogar o evidenciar, como lo diría Gudelo, posturas viciosas y posturas armoniosas. Posturas viciosas son todas aquellas malas posiciones que nos afectarían nuestra estructura ósea, tendones, músculos, tejido vascular y asimismo desgastan nuestro organismo generando molestias generalmente a nivel de la columna vertebral y asimismo dañarnos nuestra postura armoniosa. Hay que entender al cuerpo, como lo ha sido la salud y la educación, un ente muy representativo en cuanto, en la evolución de la postura en el desarrollo de las actividades de clase. Entonces podemos evidenciar que en clases como biología tenemos una postura por lo general poco erguida, algo jorobado y en una silla, o en el caso de las salidas de campo. Esto basado claramente en la experiencia que cada uno de los dos ha tenido en su respectivo proyecto curricular. Por ejemplo, en el proyecto de artística podemos encontrar que dependiendo de las diferentes disciplinas artísticas, la postura también va a jugar un papel importante. También cabe resaltar que en estudios que hemos encontrado, el cual citamos en el artículo, como es el de Bernal, una tesis doctoral en cuanto a analizar las posturas corporales a la hora de ejecutar instrumentos musicales, podemos encontrar que él nos sitúa la mayor cantidad de dolencias en adolescentes en la zona lumbar y en la zona de los hombros. Esto relacionándolo directamente con el ambiente escolar y con la falta de actividad física dentro de su desarrollo, anatómico. Nosotros realizamos un tipo de encuesta, la cual la realizamos a 5 estudiantes de biología y 5 estudiantes de educación artística. Cabe aclarar que seguimos el método CAP, conocimientos, actitudes y prácticas, la cual nos suministró el profesor, y con ella pudimos cuantificar algunos de los conocimientos y actitudes que encontramos en la entrevista con los compañeros de los diferentes proyectos curriculares. En las prácticas tomamos algunas de ellas, de estas respuestas, de forma abierta para poder analizar un poco más como de qué manera el quehacer de la persona puede llegar, a interferir en distintas situaciones. En la sección de materiales y métodos decidimos organizar esta información, este procedimiento de forma piramidal, ya que partimos de una base que es la entrevista formulada. Los criterios de selección fueron 5 estudiantes de biología, 5 de artística, pero que estuvieran en un semillero de investigación, o en mi caso un semillero de investigación con afines a la música, academias o grupos de música, para ser más específicos con el tema
del análisis y la recolección de datos. Ya posteriormente hacemos una organización de la información para finalmente obtener los resultados. La encuesta se constituye de 3 partes, ¿no? Siguiendo el método: actitudes, conocimientos y prácticas. Cada parte tenía un total de 5 preguntas para un total de 15 preguntas en la encuesta. Sin embargo, cuantificamos únicamente la sección de actitudes y conocimientos. Son preguntas cerradas a las que las respuestas positivas o al sí se les da un porcentaje de 10% y al no del 0%, para que la sumatoria de las 10 preguntas pues nos diera en total un 100%. Como podemos evidenciar en el cuadro de biología, podemos ver que en porcentajes no hubieron porcentajes mayores al 50% en la parte de conocimientos. Es decir, hay por parte de biología un desconocimiento de lo que requiere o lo que se necesita para una buena postura, una postura armoniosa. El hecho de no distinguir entre una pausa activa, una pausa pasiva, entre no poder, digamos, generar, digamos, diferentes actitudes respecto a la postura, y podemos evidenciar que también en el tema de actitudes fueron muy bajas. Como podemos ver en el siguiente gráfico, que es el de licenciatura en artística, una diferencia significativa en cuanto a los porcentajes, ya que al sumar las actitudes y los conocimientos nos daban un porcentaje mucho mayor de lo que nos da en biología en cuanto al conocimiento y las actitudes respecto a su postura a la hora de realizar su quehacer en su semillero o grupo de investigación. El color verde claro nos representa los conocimientos y el verde oscuro las actitudes. En este caso, en comparación a la gráfica anterior, la mayoría de los sujetos tiene un conocimiento positivo con aspectos relacionados a su postura, no únicamente cómo sentarse bien o cómo no, sino digamos enfermedades que pueden estar asociadas a una mala postura, a una mala ejecución de su actividad diaria y demás. Y ya las actitudes son como aquellas cosas que están dispuestos o que realizan, digamos, en su quehacer para evitar ciertas dolencias. Entonces podemos ver que entre las dos gráficas, quizás en la licenciatura en artística, tienen un resultado positivo tanto en conocimientos y actitudes en comparación al proyecto curricular de biología. En el caso de los estudiantes de biología, también podemos encontrar que sus mayores quejas o dolencias son a la hora de realizar una salida de campo, a la hora de recolectar información, ya que muchas veces no se hacen estiramientos en largas caminatas de búsqueda, horas, digamos, tiempo extendido de tener una posición continua, la cual genera dolencias. Se ven evidenciadas por el trastorno físico en cuanto a que no se tiene en cuenta las pausas, los estiramientos, algo que podemos diferenciar de educación artística, la cual sí tienen más acercamiento a esto, ya que en clases como por ejemplo folclore, entre otras, donde el cuerpo es un elemento fundamental en la construcción de la materia, tienen en cuenta esto para no generar dolencias posteriormente. En conclusión, el proyecto curricular de educación artística tiene un cuidado más juicioso de su cuerpo, no solamente en cuanto al conocimiento acerca de enfermedades y dolencias en torno a la postura, sino que también a las actitudes y a las prácticas que realizan día a día. Consideramos que ambos proyectos se deben preocupar a diario por su postura corporal, porque es algo que, con lo que viven día a día y en lo que se desarrolla también su profesión. Para cerrar, en el marco de nuestro estudio de caso encontramos que, hablando en términos de Michel Foucault, nuestro estudio está más enmarcado en el tema de la anatomopolítica, entendiéndola como este poder que se ejerce sobre los cuerpos individuales. Es decir, a pesar de que se dirige a una masa, finalmente se termina centrando en la individualidad de los cuerpos. Entonces, estos cuerpos que hay que adiestrar y castigar. Entonces encontramos que nuestro estudio va más dirigido a estas pequeñas individualidades, pequeñas particularidades, que como en este caso hacemos una comparación entre los proyectos curriculares. Ahora, todo esto en el marco de la ciudad, que también, como lo mencionaba Foucault, es un articulador tanto de la anatomopolítica como la biopolítica. Es decir, podemos ver que nuestro estudio, si bien está marcado en la anatomopolítica, se articula bajo un contexto en el que convergen ambas formas de biopoder. Muchas gracias por la atención prestada y espero que sea de su agrado la presentación del póster. Gracias. Gracias.